El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha dejado claro que el tema del Canal de Panamá no está sobre la mesa en las negociaciones con Estados Unidos. Y, más específicamente, que no hay ninguna posibilidad de que el país centroamericano ceda el control de su canal a ninguna otra nación, y mucho menos a Estados Unidos. La tensión ha aumentado, especialmente porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se prepara para realizar su primera visita oficial a Panamá. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha expresado su descontento, acusando a Panamá de no haber cumplido con ciertos compromisos relacionados con la administración del canal, específicamente sobre el control que en su momento se cedió en 1999. Y lo que es aún más polémico, Trump sostiene que Panamá está favoreciendo a China al darle concesiones a empresas chinas. Pero, ¿es esta una acusación válida? ¿Y qué opina el presidente de Panamá sobre este asunto? En una rueda de prensa reciente, José Raúl Mulino dejó las cosas bien claras: el canal de Panamá no está en discusión. Es imposible negociar sobre el canal, eso ya está cerrado, afirmó rotundamente el presidente panameño. Es un tema sellado, dijo, y no hay margen para cambiarlo. El canal es, efectivamente, una joya geopolítica y económica. Operado por Panamá, pero con algunos puertos estratégicos en manos de empresas internacionales. De hecho, 2 puertos en las entradas del canal, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, están bajo la gestión de la empresa C.K. Hutchison, que cotiza en Hong Kong. Además, existen otros puertos cercanos que también son operados por compañías de países como Estados Unidos, Singapur y Taiwán. A pesar de las preocupaciones internacionales, el presidente Mulino fue claro al afirmar que no está considerando retirar concesiones a empresas chinas. Panamá no es un país que actúe impulsivamente, no vamos a romper las leyes ni cambiar las reglas solo porque alguien lo pida, aseguró. Para Mulino, el respeto al Estado de Derecho es fundamental, y no se va a permitir que la política internacional interfiera con las decisiones internas del país. Así que, ¿qué está en la agenda para la visita de Rubio? Mulino mencionó que hay varios puntos en común entre Panamá y Estados Unidos, como la migración, entre otros, pero en cuanto al canal, ya lo dijo, no hay espacio para negociaciones. Marco Rubio realizará una gira centroamericana como parte de su agenda internacional. Rubio también hará paradas en Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador, pero es claro que el tema del canal de Panamá no será parte de la conversación. Mientras Panamá mantiene firme su posición sobre el control del canal, las relaciones entre ambos países siguen adelante con otros temas importantes en juego. Lo que está claro es que el gobierno panameño no está dispuesto a ceder ante presiones externas cuando se trata de uno de los recursos más importantes de la nación. ¿Qué opinas tú? ¿Debería Panamá negociar sobre el canal, o está en su derecho de mantenerlo como está? Déjanos tus comentarios aquí abajo, y no olvides suscribirte para más noticias de actualidad. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.